bienvenidos a una nueva entrega de ¿Quién me mandaría a mí? Hoy tengo aquí a José Manuel Fernández, aunque yo siempre llamo Oli, siempre Oli para mí, o sea que JM Oli. Gracias por apuntarte. No, en principio, yo cuando volví a querer hacer esta serie de entrevistas, no digo, a Oli, pues está ahí con su. Porque Oli es bastante diferente a lo que hemos tenido hasta ahora, porque trabaja en el campo de la animación, ¿no? Hemos tenido dibujantes de cómic. El último ya surgimos un poco de diferencia, con el penúltimo con lo de Magic. Pero es que trabaja haciendo concepts, diseñando personajes, o sea, una cosa completamente diferente hasta lo de ahora, con lo cual voy a tener que adaptar preguntas, que va a ser divertido, y con la excusa hablamos, que hace mucho que no hablamos, porque es complicado, porque vive en Los Ángeles, nada más y nada menos. Ahora son por aquí son las 9 y ahí son las 12 en el mediodía. Tenemos como 9 horas de diferencia. Es una locura. Y nada, me digo, tío, vamos a hablar de Oli. Que igual, me da igual que os guste a vosotros o que no os guste esta entrevista. Yo me voy a pasar bien hablando con mi amigo. Vamos a recordar, vamos a desvariar. Una oportunidad, es una excusa. Es una excusa, en teoría. También esta cosa de entrevistas, en lugar de hacer las típicas charlas de por qué empezaste, de cómo. Aunque eso también surge, pero quería hacer preguntas diferentes, ¿no? Que se suele hacer más a actores, escritores diferentes, que parecen preguntas tontas, pero a veces haces que te conozca más la persona. Y bueno, ya ahora lo verás, que has visto la pregunta, ¿no? Por ejemplo, preguntas que nadie se espera, porque siempre te preguntan, ¿cómo se te ocurrió tu último trabajo y tal y cual? Y yo pregunto, ¿cuál es tu color favorito? ¿No? Entonces la gente se queda a veces descolocada, pero eso nos lleva a cosas muy interesantes. Y esa es la primera pregunta. Bueno, primero hay una ronda de preguntas fáciles. Bueno, lo primero que hago siempre es si hay algo de spam. Pero claro, tú estarás involucrado ahora mismo en mitad de una película y no tienes nada que decir, mira, comprad mi libro, comprad mi... Ahora no estamos en mitad de ninguna producción, estamos en mitad de 2 producciones, así que de momento no tengo nada de spam de compra, ve a ver la película. No hay nada de ir a ver esto y hacer que el estudio esté contento. Lo único que cuando salga el año que viene Reagan, con el director de Brad Bird, hay que ver esa película. Esa es, ojo, con Brad Bird, ¿eh? O sea, vamos. Madre mía. Diseño de personajes, un servidor que además estuve trabajando con el supervisor de personajes. Es Tony Fuccelli, estoy posiblemente pronunciando mal su apellido. Es un apellido italiano. Es el supervisor de personajes de un montón de películas clásicas, tanto de Disney como de Pixar, y es que es una maravilla este hombre. En fin, el diseño de personajes es brutal. Bueno, ya lo veréis. Qué guay. Bueno, ya, mira, cuando las tienen, vienes aquí y hablamos, aunque esto no es un canal de animación, pero con la excusa hablamos y tal, que es una cosa muy guay, joder, una película de Brad Bird, en fin. Es como, no sé, yo tenía siempre el síndrome del impostor. Claro. Como, me he colado aquí y cuando descubran que yo no pertenezco a esto... Me van a pedir, ¿no? Sí, pero no, parece ser que les gustó mi trabajo. Así que, bien. De hecho, llevo ya 4 años en Skydance Animation, o sea que no debo estar haciendo tanto. Algo harás bien. Otra cosa antes de seguir es que Oli no hace cómic, pero hizo la portada de un TVO al que tengo mucho cariño, que es La Revolución de los Pinceles, que no iba a ser la portada, pero que al final se acabó la portada y muchos dirán, la portada aquella. Pues míralo, ahí está. Esa portada. Además, había muchos de los personajes del cómic eran caricaturas de personas del cómic. De hecho, sale tu alter ego en portada, o sea que Sí, es genial. Además pierdo la mano. El que pierde la mano, ¿eh? El típico cascarrillo de vamos a cortarle la mano a este, tío. Parece que se decía mucho en broma, ¿eh? Vamos a cortarle la mano. Sí. Igual no se dice tanto. Es curioso. Yo pensaba que era un rollo de aquí. Y recuerdo que cuando trabajaba en Blue Sky también me hacían ese comentario de vamos a cortar la mano. Mira, o sea, es una cosa internacional, ¿no? Sí, es internacional. Hostia, lo de amputar la mano a la competencia. Es interesante. Bueno, preguntas rápidas. La primera pregunta rápida es, ¿cuál es tu color favorito? Es evidente, el azul. El azul es mi color favorito. Y luego añadido... Sí. Siempre lleve, es muy probable que siempre que me veas por ahí, siempre lleve algo azul. Y luego, a la hora de trabajar, el azul también.
¿Lo usas mucho? Lo dices por, yo qué sé, a la hora de composición con personajes. No, yo preguntaba en general, pero luego pensé, ojo, pero que la gente que colorea, igual no, su color favorito no es el que más usa. Claro, no, depende mucho del tipo de personaje. La producción. Claro. No, ahí no hay influencia de mis gustos personales. Pero tú si te pones a hacer un dibujo por tu cuenta, que bueno, eso es una pregunta que tengo después, si todavía tienes tiempo para dibujar por placer, el azul sería un color que te vendría mucho a la mano. Muy poco tiempo. Y de hecho, cada vez más procuro desconectar Vale. Y aprovechar el poco tiempo libre para hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con dibujar. Porque es que estoy muchas horas dibujando todos los días. Claro, no, y aparte... Tú le pones muchas horas a cada dibujo, además. No hacer bocetillos en plan... Y claro, llega un punto en que, aunque yo a lo mejor por diversión puedo hacerme unos bocetillos y tal, algo rápido, llega un punto en que si tú publicas ese tipo de trabajo, no tiene mucha repercusión a la gente, no quiere ver 4 bocetillos que haga yo. Quiere ver posiblemente algo más trabajado o un arte final o cosas así. Con lo cual, digamos que depende de lo que muchas veces se espera de ti. Publicar, digamos, simplemente bocetos, si no estás mostrando todo un proceso para llegar a, digamos, un arte final o algo más acabado, parece que la gente no tiene mucho interés. Es curioso porque realmente es muy importante esos bocetos iniciales y todo el proceso. De hecho, por ejemplo, hablando de Brad Bird, trabajando con Brad Bird, él, como es dibujante y fue animador 2D, digamos que entiende el lenguaje de los bocetos. Y él quería muchas veces ver bocetos súper rápidos, muy sueltos, porque él entendía lo que era el potencial de simplemente 4 rayas, con lo cual era muy fácil en ese sentido. Entonces, cuando trabajas con un director que entiende claro, el lenguaje de los bocetos, fantástico. Claro. ¿Te has encontrado con directores que no lo entienden, que necesitan todo más marcadísimo? Adaptarte a... Hay directores en el que necesitan ver algo muy sólido para que digan, vale, sí, así es el personaje. Otros no, Normalmente la gente que tiene, digamos, bagaje en el dibujo o si viene de la animación 2D o es dibujante, pues sí que entienden, digamos, el lenguaje simplemente de 4 rayas. Ven el potencial. Es muy curioso, ¿no? Porque uno piensa que en el mundo de la animación todo el mundo vendría de dibujar, ¿no? Pero parece que no, ¿no? No siempre. Hay gente... Normalmente es algo muy común que directores de animación normalmente vengan de departamentos como Storyboard o de animación. Poca gente del departamento, hay casos. De hecho, ¿cómo se llama? El director del robot salvaje, ¿cómo se llama? No me acuerdo, que es dibujante. No, se me olvidó el nombre. No caigo es el que diseñó, por ejemplo, Lilo y Stitch. El Chris Sanders. Exacto, Chris Sanders. Él trabajó en el departamento de arte, básicamente. Claro. Pero claro, también hacía cómics, si quieres cómicas, que también tenía mucho concepto de narración y tenía sus propias historias también de publicaciones. Claro. También tenía sus personajes, si quieres, cómicas. Claro. En ese sentido, es decir, tenía sus propias historias y publicaciones, con lo cual, digamos, el tema de narración y también lo manejaba. Yo he de decir que entiendo que quieran tus dibujos acabados porque mola mogollón, pero a mí tus dibujos que te dibujabas a ti mismo en tus peripecias en Estados Unidos o con el perrete, yo soy muy fan, ¿eh? O sea, no necesito más acabado. Yo también me lo paso muy bien. Tengo muchísimas más anécdotas aquí en Los Ángeles que en Nueva York, absolutamente locas. El problema es que no tengo tiempo para hacerlas en tiras cómicas. Pero Normal. Me encantaría seguir eso porque me lo pasaba muy bien a veces.
O sea que no hace falta más. Eso está genial, eso está súper guay. Por cierto, antes de que nos se acabe la entrevista y no lo digamos, que ese muñeco que tiene delante tuyo, que lo hemos comentado fuera de cámaras, es uno de tus personajes de Blue Sky. Sí, de las últimas, de hecho, la última película que sacamos, la de Spice and the Seas, que estuve nominado a los Annie por diseño de personajes. Qué guay. Fue una de las primeras veces que fui a Los Ángeles cuando vivía en Nueva York. Y cuando se cerró el estudio, la modeladora Vicky Schulz repartió varias de las esculturas que había hecho. Es una escultura fantástica. Y, o sea, solo su departamento de esculturas era una auténtica maravilla. Yo creo que era el departamento más visitado. Pues estuvo repartiendo, pues a los que habíamos diseñado personajes, estuvo repartiendo. Tengo varias de las esculturas y esta es Kimura, es uno de los personajes que diseñé, uno de los villanos, y me lo regaló. O sea que estoy aquí de custodio de varias esculturas, lo cual me parece una maravilla. Los tengo aquí en la vitrina con otras. Sí, es uno de los mejores recuerdos que tengo del estudio. Qué guay. Y hay una cosa que cuando estrenaron la película en Netflix de Key Demons, ¿cómo se llama la película esta de? Cademon Pop Hunters, los Pop Hunters, sí. Me acordé muchísimo de ti. Y casualmente, al poco tú contactaste conmigo. Porque es que me vino a la cabeza, era, Dios mío, lo han hecho, nuestra idea lo han hecho. Lo han hecho, pero más suavecito, ¿no? La nuestra versión más... Sí, más suavecito, pero el concepto de bandas de rock, de glam rock, luchando, que eran mercenarios, luchando contra demonios. Y yo recuerdo que incluso, no sé si recuerdas que había incluso una banda de lolitas góticas japonesas. Estaba los demonios así de la mitología hindú. Había una cantidad de... Lo que me encantaba hacer contigo era desarrollar las... Era más divertido. Nos lo pasamos muy bien desarrollando cosas. Porque íbamos a hacer un cómic que aparte a Oli le daba la vida porque cada viñeta para él es un mundo, ¿no? Porque es como en su viñeta... Y bueno, pero nos pasamos genial. Y hicimos alguna cosa pensando del buen Kido, de tu personaje. Buscando los grupos, ¿te acuerdas cómo era el grupo este japonés? No me acuerdo, no recuerdo muchas cosas. Me acuerdo de la primera página, él tocando ahí. Ya. El Derek Bantar. Sobre todo eso, buscar las ideas, desarrollarlas. Sí, la reproducción es lo que a mí me... Es lo más guay. Sí, que luego hay una pregunta, ¿qué parte de tu trabajo es la que más disfrutas dibujando? Pues es curioso, yo estoy ahora, después de que termine mi parte en Raigan, ahora tengo muchísimo trabajo. De hecho, la semana que viene me tengo que repartir entre dos proyectos, un día en un proyecto y otro día en otro. Estoy en la fase que más me gusta, que es la fase de presentación. Es decir, normalmente cuando se hace una película está la fase de preproducción, que es cuando se hace todo el diseño y el desarrollo visual, y lo que es la parte de producción, que es literalmente hacer la película. Pero está la fase de presentación, que es cuando se preparan ideas de posibles películas que aún no tienen luz verde, pero para hacer esa presentación, o sea a Netflix o a Paramount o al estudio que sea, para distribuirla, se tiene que hacer toda una batería de material visual cuando se hace la presentación. Y ahora están que los directores me tiran por un lado y por otro, porque me quieren para diseño de personajes. Y bueno, yo encantado de que me quieran, pero estoy de trabajo. ¿Y es tu parte favorita? Porque es que estás con la hoja en blanco. Muchas veces cuando entras en un proyecto en la fase de presentación, ya se ha desarrollado bastante material visual, porque antes ha tenido una fase de presentación, con lo cual ya hay bastante material visual, con lo cual incluso ya hay un, digamos, diseño establecido y tienes que adaptarte a ese diseño y crear nuevos personajes, etcétera. Pero en esa fase estás con la hoja en blanco. Claro, qué guay.
y tienes mano libre para buscar un estilo, para desarrollar los personajes desde cero, incluso crear pues, imágenes de momentos representativos de la historia. Es la parte que más me gusta, porque ya te digo, es súper creativa. Claro. Y en eso estoy, que no paro. Qué guay. Porque te he visto muchas veces que te tocaba acabar los diseños de otros, hacer fondos. Y depende del proyecto en particular, pero muchas veces ya en la fase de preproducción, en ocasiones no puedes decir que un personaje es tuyo porque ha pasado por muchas manos. Claro. En Reagan, yo toco los personajes principales, pero haciendo cosas porque en gran medida parte de esos personajes principales ya están definidos, pero tenía que hacer cambios y depurar el personaje, etcétera, etcétera. Pero ya no puedes decir es 100% mío. Claro. Porque ha pasado por muchas manos que hemos ido cambiando el personaje. Pero está muy bien, porque efectivamente es un trabajo de un equipo de arte. Y lo que me gusta de eso es que rebaja mucho los egos si tienes el ego muy subido. porque tienes que estar abierto a que otra persona coja tu diseño y lo cambie, o tú luego lo retomes y hagas nuevos cambios. Y estás trabajando con gente tan profesional como Paul Félix, que para mí es, yo pondría una alfombra roja. Paul Félix. Sí, con esa gente. He estado trabajando en ese proyecto. Y estar trabajando codo con esas personas y eso, coger el diseño de alguien, cambiarlo, luego que alguien lo retoque, que te dé apuntes. Tienes que estar absolutamente abierto y con los ecos totalmente quitados. Lo cual es muy... Pero la primera vez tiene que ser raro, ¿no? ¿Perdona? Que la primera vez tiene que ser muy raro, ¿no? La primera vez sabes que hay... Al principio dices, que están aquí haciendo apuntes en mis dibujos. No, sí, pero bueno, eso muy al principio cuando estaba en Blue Sky. Pero ya no... Es decir, llevo ya como 20 y tantos años trabajando en esta industria. Es una locura ya cómo pasa el tiempo. Y ya no, es algo que asumes y es algo claro. que entra lo normal. Depende mucho del caso. En otros depende de cómo se organiza. En otros proyectos tú estás asignado a un personaje y llevas prácticamente todo el proceso, desde los bocetos hasta el arte final. Pero depende en este caso, con Raidan, estábamos muy abiertos a... Muchas veces es el conjunto de varias ideas de varios diseñadores con lo que sale el diseño final. Pero está muy bien, porque ya te digo, son distintas formas de trabajo y tienes que adaptarte o sea, el ser profesional significa adaptarte a cualquier... Claro. Pero, ¿y cómo se decide si haces más o menos en una película? ¿El director, sabes? Si estás con un personaje, si solo haces... Claro, normalmente en el departamento de arte tienes más o menos asignado un tiempo, porque depende también de los presupuestos. Vale. Digamos que, es decir, tienes X artistas y X tiempo que va a estar ese artista en esa preproducción y en ese tiempo tienes, digamos, unos deadlines con unas serie de hitos que tienes que terminar y básicamente es eso. Yo, de hecho, en Reagan estuve trabajando 2 años en ese proyecto. Yo estuve en la fase inicial de presentación, que éramos un equipo muy pequeñito, con Paul Félix y muy poca gente, para sacar el proyecto, para tener luz verde, porque era difícil, siendo que era un proyecto, digamos, no infantil, Claro. y era más difícil vender algo así. Y luego ya en la fase de preproducción. Pero sí, entre una cosa y otra estuve 2 años en ese proyecto, que es mucho tiempo. Para ser alguien del departamento de arte, estar 2 años en una película es mucho tiempo.
Yo he estado en Blue Sky, ha habido proyectos en los que he estado digamos, meses. En la última de la edad de hilo estuve solo 4 meses, porque, claro, la mayor parte de los diseños de los personajes estaban hechos y yo tenía asignados simplemente los dinosaurios y los pájaro-dinosaurios y el Shangri-La, una llama que sale. Pero básicamente fueron 4 meses, pues más o menos como 2 meses por personaje para esa película. Hostia, se me están desbloqueando ahora más recuerdos que antes te decía, y se me está recordando que tú trabajaste en... Claro, en la película española tenía que trabajar el español, ¿no? En Ferdinand, ¿no? De hecho, había un importante grupo de españoles en el estudio. Llegó un momento, la gente luego se fue yendo a otros y tal, pero de que creo que llegamos a ser, me das mucho caso, pero entre 12 y 14 españoles en el estudio en diferentes departamentos. Que es mucho. Desde simulación de ropa, mucha gente en modelado, en animación, y yo era el único en el departamento de arte. Pero, que era John Cena, ¿no? Era John Cena, ¿no? ¿No era John Cena el Ferdinand? ¿Es posible? Sí, es verdad, que le ponía la voz a Ferdinand. Sí, porque es que estoy muy a tope con Peacemaker, que me ha venido a la cabeza de Peacemaker. Te diría que si no escuché la banda sonora, porque es nuestro rollo, totalmente de bandas. Lo vi en un vídeo que hice hace poco. Esa canción es nuestro rollo, ¿verdad? La del Sexy Shazam, algo así se llama el grupo. Y es muy guapa. Sí, normalmente tienen buenos juegos las selecciones musicales. Es muy buena de bandas. Bueno, que, ojo, vamos a batir el récord de solo una pregunta, creo, una pregunta de las rápidas, pero bueno, hemos ido adelantando otras también. Vamos a la comida. ¿Cuál es tu comida favorita? Si tienes. ¿Cuál es mi comida favorita? Pues la verdad no sabría decirte. ¿No? No tengo algo así en especial. No muy bien, porque bueno, te comes todo, muy bien. Y que no te guste. Los croissants, de hecho. Sí, antes desayunabas en un croissant. Y hacía literalmente años que no me comía un croissant. Y hoy había un mercadillo de los agricultores aquí en Los Ángeles, agricultores locales y repostería y tal. Y había un tenderete de repostería francesa y hoy me he comido un croissant desde hace años. Ostras, mira. Un auténtico croissant francés. No tienes que quemarlo ahí en el gimnasio, ahí el croissant. Está guay, ¿no? Eso de los agricultores tendrán comida más sana. Está fenomenal. De hecho, comparado con Nueva York, aquí hay mucha granja local y tanto la verdura como la fruta... el sabor es brutal, hay mucha diferencia. Interesante, muy interesante. ¿Y hay alguna comida que no te guste? No. Sí, bueno, mi archienemigo, que es la coliflor. Ese es mi kriptonita. Tu kriptonita. ¿Y bebida? Bebida, me gusta. El café. El café. De hecho, encontré un local al lado de mi gimnasio que es vendí mi alma por un café en Las Vegas. Es mi nuevo café, mi nueva cafetería. Está muy bien porque es una cafetería muy friki. Está todo decorado con cosas de terror, de películas de terror. Y no es porque sea Halloween, sino porque es así, la cafetería. Se llama... la traducción sería como sentimientos o sensaciones de terror. Y está todo pues, con, yo qué sé, la garra de Freddy Krueger. Es casi como un museo cafetería y se llama... Sí, claro, porque te gusta el café, ahí tiene fama de que en Estados Unidos el café puede ser horrible, ¿no? No sé si te has encontrado. No. Claro, si pides un café americano, que es, digamos, el café agua. Pero si pides un espresso... De hecho, yo no sé, debe ser quizá por la proximidad con México, pero
en un montón de cafeterías. Aquí hay muchas cafeterías especializadas solo en café y té. Y en muchas cafeterías tienen cortado. Pone cortado. ¿Ostras? Sí, y es un cortado. Lo normal es que digamos un café es pedirte un espresso. Pero incluso tienen cortados. Y yo me quedé loco porque ponía eso. Literalmente estaba escrito cortado. Claro, te lo has cortado. Que por cierto, no he dicho antes, disclaimer, algunas preguntas ya sea respuesta. Pero la hago por vosotros, para que la sepáis, ¿no? de que te gusta y no te gusta. Porque ahora te voy a preguntar cuál es tu postre favorito. Y si no recuerdo mal, igual has cambiado. Era uno que me gustaba mucho cuando vivía en España, era el sorbete de rosas. Pero que era en un sitio, que era un restaurante árabe que tenían ese postre, que solo lo probé, pero es uno de mis favoritos. Pero de helado es el té verde. Y el helado de té verde japonés es mi preferido. Y a mí no me gustan las cosas muy dulces. O sea, cuando era pequeño me encantaban las cosas cuanto más dulce mejor, como el tocino de cielo y cosas así. Digamos que de pequeño me caí en la marmita del azúcar y ahora de adulto me gustan las cosas que son poco dulces. Pero como el helado de verde es mi favorito. Bueno, ¿y sigues teniendo tiempo para leer? Porque me acuerdo que hablábamos de lecturas. Poco, pero de vez en cuando intento sacar tiempo. Porque... ¿Cuál es el último libro? ¿Te acuerdas que el último libro has leído que te ha gustado? El último que he leído, el de... no sé cómo se ha traducido, el de Hail Mary. Es uno de ciencia ficción que van a sacar una película. Ah, mira. Es un tocho, es enorme, pero me lo devoré. Ah, mira, guay. Es muy, muy, muy bueno. Van a sacar ahora el proyecto Hail Mary, pero no sé cómo se habrá traducido en español. No caigo ahora, no caigo. ¿Y después de hacer el día trabajando en animación, te apetece ver pelis y series y demás? ¿O cuando llegas a casa dices no? Que casi para desconectar prefiero leer un libro porque te lo imaginas todo, yo tengo fácil imaginación, que ponerme a ver una película. En algunas ocasiones sí, pero en muy pocas ocasiones hay películas que diga, me voy a sentar a ver una película. Me cuesta mucho ver una película. Obviamente veo todos los días, muchas veces voy siguiendo, incluso cuando ya no estoy cuando he terminado una producción, la voy siguiendo según van saliendo los planos o tienes que asistir a los pases previos, porque digamos que cuando se hacen películas se van haciendo pases para ver con los últimos montajes, para que todos los asistentes pueden dar notas y digamos que forma parte de tu trabajo ver las películas y dar notas para posibles cambios. Pero después de todo eso ya luego en casa o en el cine de forma muy, muy, muy puntual, muy, muy pocas cosas. De hecho, hoy me cuesta... No hay muchas películas hoy en día que me llamen. Fíjate, muchas veces me pongo a ver películas antiguas que antes que me gustaban, antes que a lo mejor no me llama mucho últimamente. Porque además, si ves una peli de animación, te sale la vena profesional de decir, es horrible, sí. No, estás analizando. Hay como dos cerebros viendo la película. Uno está distrayendo y el otro que lo está analizando todo. Está bien, esto es un poco cutre. Sí, es inevitable. ¿Y recuerdas la última cosa de animación que no sea vuestra que te gustará? Por curiosidad. Pues, aunque no soy exactamente el target, pero me lo pasé muy bien simplemente recordando cosas claro. que hemos planteado con la de Demo, ¿no? Caja demonios estas. La Caja de Demonios, ¿no? Está curiosa. Me recuerda mucho a la de Prodigiosa y tal.
Yo porque el rollo para mí era como una mezcla de Sailor Moon y nuestra idea. Sí, pero está muy ahí, sí, de verdad que es normal que te acuerdes. No está pensando también que también la animación ahora mismo también está haciendo como una especie de mezcla así, y que se está, por ejemplo, me está acordando de las de Spider-Man, ¿no? Y las de los Fletcher contra los demonios, no, contra los robots, aquella, que me parecen como muy originales. Ah, sí, esa me parece muy buena. Me reí muchísimo con esa película. Esa es de las últimas así que... Claro, hay cosas que aún pueden disfrutar. Con esa sí me lo pasé muy bien. De hecho, me gustó tanto la parte visual como la historia que está. El perrete, ¿no? El perrillo es lo mejor. Claro, es que, de hecho, por aquel entonces yo estaba en Nueva York y estaba con Porky, el perrete este, y todos decíamos que era el perro, era el perro de la película. Que de hecho es igual, que es completamente estrábico con un apuntado a la cabeza. Es el mejor personaje de la animación. ¿Y videojuegos? ¿Juegas todavía o cómo tienes el tema? Sí, sigo jugando, pero igual, de juegos muy, muy, muy puntuales. No recuerdo el último que he jugado. Fíjate, yo creo que... ¿Te vuelves a desconectar? El Red Dead, posiblemente. El 2. Qué bueno, sí, me encantó. Juego a muy pocas cosas, pero... Estar horas ahí con el... Sí. Pero es que me lo compré para PlayStation 5, aunque era un juego de PlayStation 4. Pero vaya, sigue estando fenomenal. Y me parece una maravilla. Juego a pocas cosas, pero solo tenerlo como las que juego me encantan. Y normalmente al final suelo acabar en juegos estos de mundos abiertos que me parecen... Tienes que meter muchas horas, eso sí. Sí, pero te absorben y... Sí, son muy, muy absorbentes. Vamos a dejar un poco las aficiones. ¿Playa o montaña? Montaña. Aunque la playa me gusta, no para el tema de tomar... Para pasear, ¿no? Para pasear, sí. Lo bueno de tener aquí también la playa relativamente cerca es eso. Y lo bueno, por ejemplo, Santa Mónica es lo que tengo más cerca. Es que al lado de Santa Mónica, que es donde termina la Ruta 66, de hecho, tienes todo lo que es lo bueno es que hacen aquí es que tienes, ¿cómo se llaman? Son puertos. Ajá. Y en lo que es el puerto tienes un montón de tiendas y tienes también un parque de atracciones. La Noria, ¿no? Sí, con la Noria y tal. Es muy chulo ir ahí al atardecer y ver la puesta de sol, porque aparte de las luces con la Noria, es muy chulo. Verás decorado del GTA, ¿no? Por ahí. Tienes cosas ahí del GTA. Sí, claro. Es verdad, es muchos decorados o sitios de película. De hecho, en el barrio donde vivo, aquí en Burbank, hay un montón de localizaciones de películas como, yo qué sé, Regreso al Futuro o Terminator 2. O sea, toda la carretera está donde hacen la persecución con el camión. Lo tengo aquí al lado. Digo, yo, de hecho, estaba paseando y digo, esto me recuerda a los pasillos estos por donde se tira el camión en Terminator 2 y luego lo estuve mirando y digo, efectivamente, es toda esta zona. De hecho, salen muchas películas. En la película de Drive también sale toda esa área. Pero sí, te paras a mirar y hay un montón de sitios con localizaciones de películas. O sea, aquí también pasa. Yo estoy, digamos, al otro lado de las colinas de Hollywood. Pasas las colinas y, de hecho, en una zona de casas victorianas, que es donde se rodó el vídeo de Michael Jackson de Thriller. Es muy pintoresco, sí. Sí, es muy chulo. O sea, que llegaste y te pasa un poco lo que pasa con New York, ¿no? Que tienes una sensación de familiaridad, en cierta forma, ¿no? Sí. Porque, claro, has visto un montón de veces determinadas áreas
en tantas películas que te resulta familiar. Sí, esto lo vi en... Es como... ¿cómo se llama? Gran Central o yo qué sé. Sí. De Nueva York. Central Park, el Empire Building, el chino. Te lo reconoces de tantas películas que has visto. Rockefeller Center, otras cosas. Sí, efectivamente, sí, todo. De hecho, ahora en Navidad es lo típico. Con la pista de patinaje y tal. Cuando lo ves, pues dices, es verdad, con las películas. Sí. Normalmente luego, cuando estás viviendo allí, evitas las zonas turísticas. Eso sí. Claro, me estás cansado y todas esas cosas. De todas formas, es curioso que en Nueva York tenéis más la sensación de masificado, de mucha más gente aquí, porque también Los Ángeles, la mayor parte de la ciudad, son como un mogollón de ciudades desparramadas, porque aquí no tienes la limitación de Los Ángeles de tener que construir en vertical, y también debido a que, claro, al principio la tecnología, cuando se construyó originalmente en Los Ángeles, no estaba preparada para construir muy alto por el tema de terremotos. La gran parte de la ciudad no son edificios muy altos, salvo lo que es el centro con el skyline. Sí. Con lo cual, tú vas por la ciudad, tienes muchísimo verde y siempre estás viendo muchísimo cielo. No tienes la sensación de agobio de Manhattan, de que te comen los edificios. Sí. Y es completamente distinto. Es una sensación, no tienes, es enorme, o sea, la ciudad se pierde a lo largo y ancho, pero no tienes la sensación de que es como un pueblecito casi. Me da la sensación de más nuevo también todo, entre comillas, porque en Nueva York me da la sensación de que es todo muy viejo, las escaleras ahí de emergencia, ¿sabes? Que me da la sensación de que todo es, ¿no? Como edificios muy viejos. Me da la sensación, sí. También es que es muy distinto. Obviamente hay zonas peores y tal, pero también yo notaba mucho, es que en Nueva York tú vas andando y estaban las bolsas de basura acumuladas en la calle una encima de otra y dabas una patada a cualquier cosa y empezaban a salir ratas corriendo por todo. O sea, las ratas en Nueva York es una locura. De hecho, la pizza rata, no sé si el famoso vídeo de la rata con el trozo de pizza que se metía en el metro. Eso es Nueva York. Y la sensación es muy, muy distinta. No sé si es porque aquí hay... porque aquí plantas cualquier cosa y crece por el buen tiempo y digamos que la arquitectura y la naturaleza está como más integrada y más verde. Hay plantas por todas partes y hay palmeras y la sensación es muy distinta. Sí. O sea, lo prefiero. Bueno, hemos acabado las preguntas largas, ¿vale? Ya vienen aquí las preguntas un poquito más largas y demás, que normalmente como pregunto de cómics, en tu caso voy a preguntar las cosas. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer dibujante del que fuiste consciente o el primer estilo que dices, guau, yo quiero hacer... O sea, me encanta esa película, ¿sabes? El estilo de esta película. ¿Te recuerdas cuál fue el... yo quiero... Sí, yo estaba enganchadísimo cuando ya más mayor, no era niño, a estilo de los cómics de Azpiri. No sé si te acuerdas. Sí. Este de un dinosaurio, ¿cómo se llama? El Mod. Me encantaba. Estaba enganchadísimo y yo quería dibujar así. Yo, de hecho, dibujaba mogollón con acuarela. Por aquel entonces. Sí, estaba obsesionado con esos dibujos. Aquí tengo otra pregunta también. ¿Todavía dibujas a mano algo? No. Claro, todo es digital, ¿no? No. Sí, y eso pero vamos, claro, todos mis estudios, toda mi carrera cuando estudié arte la hice, claro, no había, por aquel entonces no había arte digital. No, sí. Y lo hice todo pues con materiales clásicos, pues acuarela, óleo, wash, todo, sí, incluso el proyecto de fin de carrera lo hice todo con material. Oye, y es más, incluso creo recordar ahora, que recuerdos que te vienen, que cuando surgieron las Cintiq,
A ti no te gustaban, ¿verdad? No te iban bien, ¿verdad? A mí no me gusta. Yo soy dentro de la arte digital, yo soy clásico. Yo utilizo la Wacom clásica. Sí. ¿No? Es que me da mucho mal rollo. Hay una separación entre el cristal y la pantalla y me da muy... Es una sensación pero me acuerdo que era la primera persona que vi comentabas la parte del delay, ¿no? De que el trazo no te acaba de... Claro, porque yo también me compré de las primeras. Posiblemente haya cambiado. Y de hecho ha cambiado, las he probado, pero me sigue sin gustar. Pero, ya, aunque ahora es mucho mejor. Pero antes, sí, no había una respuesta, digamos, perfecta a tu acción, con lo cual era una sensación muy extraña. Incluso, posiblemente haya mejorado, pero antes los colores del monitor con el que tú estabas trabajando, la Cintiq, claro. eran muy malos, no era distinto al monitor que tenías tú, con lo cual al final yo estaba usando la Cintiq, pero mirando mi monitor bueno, no mirando lo que estaba dibujando con la Cintiq, con lo cual era absolutamente ridículo. Es lo mismo, claro. Lo estaba usando como si fuera una tableta normal. Y todo esto venía también por la pregunta que tengo de que, claro, aunque no sé si, a pesar de todo esto, si no, igualmente cuando pasas por una librería, sigues teniendo ese chip de comprar libretas, bolis, rotuladores. Como le pasa a muchos dibujantes, las chucherías. Sí, cuando ves alguna tienda de arte siempre te pones a cotillar los materiales de arte como que mira las golosinas, ¿no? Los tubos de óleo de colores y eso. ¿Te sigue pasando? Sí. Bueno, siempre tiene su atractivo. Me gustaría, claro, tener tiempo, pero claro, yo es que incluso utilizaba aerógrafo. Bueno, al principio, a poco de terminar ya mis estudios de arte, yo estuve trabajando como ilustrador para publicidad. Y claro, ahí todas las ilustraciones que hacía era todo técnica tradicional. Y muchísimo era ilustraciones con aerógrafo. Una técnica mixta. Es decir, pincel y parte de aerógrafo. Y como pintaba con aerógrafo, con acrílicos, y yo pues no tenía ni idea, y para disolver la pintura acrílica del aerógrafo, empecé a utilizar el disolvente sin comprarme una mascarilla. Terminé yendo al hospital porque me había abrasado la garganta. Oh. Sí. A partir de ahí, claro, con lo que gané, me compré una buena mascarilla para trabajar con aerógrafo. Claro, normal. Aquí otra pregunta, que son como dos, ¿vale? Pero bueno, a ver. Una es, que creo que sí, claro, ¿has conocido a alguno de tus... Ostras, cómo admiro a este autor, ¿vale? De qué bueno es. ¿Le has llegado a conocer? Y dos, la pregunta que va acompañada, por eso digo que igual no te adelantes a decirlo, si crees que hay que separar el autor de la obra. ¿Sabes? Como dices, a veces... No sé si te ha pasado. Sí, no, yo creo que sí. Creo que hay que muchas veces... O a veces... Afortunadamente, con las artistas que más admiro y he conocido, ha coincidido con que son unas personas súper humildes y que es una maravilla trabajar con ellos, como Paul Félix es una persona súper sencilla y un tío súper amable y cariñoso y que te invita a comer. Y yo recuerdo que nada más llegar al estudio, es que me abría todas las puertas, pero yo estaba por dar un libro, fírmamelo, y es un tío súper amable. Igual que cuando estuve trabajando con el director de Mulan y Lilo y Stitch. O sea, no me enteré que había sido el director de arte de muchas de las películas de Disney que me encantan, al cabo del tiempo, que lo supe por accidente. Y yo estaba trabajando con él, pensaba que era un artista más. y ya te digo, gente súper humilde y que tienen unos carrerones increíbles.
Pero sí, a veces es mejor separar lo que es el artista de la obra, o a veces, si tienes a alguien muy interesado, a veces es mejor no conocerlo personalmente, porque se te puede caer el mito. Pero a veces pasa. Pero afortunadamente mis grandes referentes han coincidido con que son muy buenas personas y me alegro. Es suerte. Y una pregunta, ¿eras el dibujante de la clase? ¿Es el típico Sí, de que era el niño odiado porque ganaba todos los concursos de dibujo de la clase y todos me odiaban. Pero te pedían que hacías la portada de los trabajos. Siempre por Navidades terminaba el último niño de casa porque tenía que hacer un dibujo en la pizarra con tizas de colores, de llenar toda la pizarra con un dibujo navideño. Y siempre hacía los dibujos para las agendas escolares y todo ese rollo. Yo me lo pasaba bien, pero sí. Era el típico niño gafotas que todo el mundo odia. Es que a veces hay gente que no lo es, ¿eh? Que es curioso porque hay gente que... Es decir, que digamos, ha descubierto la vocación más adulta. Sí, pero... o había otro mejor, ¿sabes? Que no sé qué pasa con ese mejor, pero había otro mejor. A mí no le ha pasado. Desaparecieron, ¿no? Lo tenía claro, de pequeño lo tenía clarísimo, incluso en el jardín de infancia. Yo recuerdo que era horrible haciendo los deberes. Y había unas hojas que tenías que hacer las letras y las profesoras siempre me motivaban con que si hacía bien todas las letras, luego me daban, a veces cuando se imprimían esas hojas para seguir los puntitos, se imprimían mal y salían en blanco. Y digamos que mi recompensa es que me daban una hoja de esas en blanco para yo hacer dibujos. Pero un día que yo hice las letras, no me dieron me engañaron y no me dieron la hoja en blanco. Con lo cual tuvo que ir mi madre porque literalmente estaba agarrada a las escaleras del colegio y no quería irme sin mi hoja en blanco para hacer dibujos. Literalmente tenía que mover las piernas y yo agarraba la escalera porque yo no me iba. Sí. Me acuerdo perfectamente de esa anécdota y mi madre siempre me lo recuerda de que tuvo que arrancar. ¡Un palo! Fue una traición, o sea, me engañaron vilmente. Claro, es que hay cada profesor, y hay profesoras y profesores que rompen dibujos. Lo más horrible del mundo. Yo he oído casos, en plan, dibuja un árbol y dibujan dos y dicen, no, era uno. Eso me lo he explicado, digo, y me parece lo más horrible que se le puede hacer a un niño. Totalmente. Y yo recuerdo que por aquel entonces, cuando era pequeño, todos mis hermanas, somos 3 hermanos, y mis 2 hermanas también igualmente dibujan muy bien. Y mi hermana mayor, yo recuerdo cuando era pequeña, hacía unos dibujos. Ella era más de imaginar, de copiar. Y yo recuerdo que teníamos los discos de vinilo de Bambi y ella copió el dibujo de la portada con Bambi y los animalitos. Y yo recuerdo que para mí, de pequeño, era una maravilla. Y porque recibió malas críticas de la profesora, dejó de dibujar. Es que... Pero tenía perfectamente mano para ello y capacidad. Pero ya ves lo que hace una mala crítica. Sí. Sí. Es que, y no de otros lo propio, la mayoría de gente deja de dibujar. Que no te digo que te dediques a eso, pero de vez en cuando hacer un dibujito para relajarte. Claro, es decir, tú sabes escribir y no necesitas tener la caligrafía de Da Vinci, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Es representar algo, no necesitas... Y hace un bien, es como cuando antes se hacía malo de hablar por teléfono, ¿te acuerdas? Y hacer garabatos. Eso va muy bien. Lo consiguieron hace unos años con los mandalas. ¿Te acuerdas que la gente coloreaba mandalas? Pero es una forma de que la gente siga haciendo cosas artísticas porque va bien para abrir una parte del cerebro. Es verdad, yo no sé por qué hay un momento en que gran parte de la gente, todos hemos dibujado siempre de pequeños y sin ningún complejo. Dibujas como te da la gana. Pero llega un momento, muchas veces, por lo que sea, que las personas cuando somos adultos dejamos de dibujar.
A no ser que por lo que sea, por una tendencia natural, hayamos decidido que nos gusta eso y continuar y, digamos, estudiar para ello y perfeccionarte. Pero normalmente la gente, igual que no ha dejado de escribir, aunque tengas mala letra, no sé. Y es una forma de expresión, igual que, en de cuentas, las letras es algo gráfico también. Claro, sí. Aunque tampoco hay mucha gente que ya no escribe nada, que todos... No, también escribo. A mí me gusta escribir. Entonces, es que está muy bien. Está muy bien, sí. Es una cosa que yo creo que hay que recuperar para... Y esto me enlaza con otra pregunta. Sí. Simplemente teclear, pero escribir claro, es muy guay. Esto me enlaza con otra pregunta también, que en tus estudios y demás, luego de artísticos y demás, o en los primeros trabajos, habrás visto gente que eran súper buenas, ¿no? Y que por un motivo u otro han desaparecido, que lo entiendo porque es un mundo duro, ¿no? Pero que habrás visto, ¿no? Gente que era muy buena, que para ti era muy buena y han desaparecido, ¿no? Por el camino. Quizá también porque es difícil, dentro de la ilustración puede haber muchos campos, ¿no? A los que puedas dedicarte. Bueno, ya sea, no sé, la ilustración editorial, no sé, ilustraciones para libros, videojuegos, películas de animación. Depende también mucho de dónde hayas nacido o dónde vivas, ¿no? De si hay un mercado, hay una industria de, pongamos, de cine y de animación. A lo mejor naces en un sitio donde no hay, digamos, una industria sólida, tampoco puedes dedicarte. Pero, claro, incluso si tienes potencial, si no has podido, digamos, encaminar profesionalmente una carrera y dedicarte a ello, llegado a cierto punto o a cierta edad, posiblemente ya no... Cuesta. Y te habrá pasado al revés también, ¿no? Te habrá pasado al revés también, ¿no? De ver gente que decía, y de repente... Muchas veces me ha sorprendido de gente que está en estudios muy pros y dices, ¿cómo es posible que esta persona llegue aquí? Sí, es sorprendente. Pero porque tiene una determinación, una constancia, una capacidad. O también porque estuviste en determinado proyecto y eso te ha ayudado a tener cierto currículum, porque has trabajado en tal estudio, aunque no hayas hecho nada, digamos, a lo mejor destacable, pero has enlazado una serie de estudios que son importantes, haciendo trabajos menores, con lo cual te has creado un currículum y sí, de repente encuentras a gente que dices, esto lo podría hacer cualquier persona con mucha más calidad, y están en puestos ya no, incluso de dirección y de supervisión artística. Entonces, bueno, pues... Creo que pasan. ¿Y hay algún trabajo dentro de una película o algo que no hayas hecho nunca y que te gustaría hacer? He hecho... ¿O has hecho poquito y decir, me gustaría repetir más esta parte? Es que he tocado varias cosas. Yo creo que lo que más me interesa es lo que he tocado. Porque al principio con Ilion hice mate painting, pero al principio me sonaba muy bien cuando trabajaba en publicidad antes de en animación. Pero después de hacerlo, no. Es un trabajo muy técnico y no me gustaba mucho. Es menos creativo y más técnico. Y al final, yo estudié animación tradicional y cuando estaba haciendo la animación, al final también descubrí que lo que más me gustaba era diseñarme mis personajes para luego animarlos. La parte de la animación, con eso de que tienes que limpiar las claves y tal, al final... Intercalar, que eso en realidad no lo hacen los animadores, eso lo hace si tienes un equipo. Pero claro, si estás tú solo, tienes que hacértelo todo. Pues me resultaba un proceso muy lento, pero con lo que más me disfrutaba era diseñando mis personajes para luego animarlos. De hecho, en la escuela de animación me hacían un descuento porque se quedaban con mis diseños para luego trabajar otros alumnos con los diseños de mis personajes. Y al final decidí que esto era lo que más me gustaba.
el diseño de los personajes. Trabajo también muchas veces en pintar momentos de las películas que son es como pintar un fotograma antes de que se cree todo para ver como los momentos claves de la película. Y eso también es muy interesante porque trabajas con composición, con entornos, con los personajes. Digamos que tienes que hacer el acting de los personajes, tienes que recrear un momento de la película, por lo cual estás tocando un montón de temas. Composición, narración de una imagen, cómo se hace la lectura de una imagen para que tu vista vaya desde aquí hasta aquí y te cuente el momento, te cuente la historia. Y eso me gusta mucho, porque a veces también cuando estoy trabajando solo con personajes, haciendo solo bocetos, también me gusta pintar. Y eso pues cubre también la parte de trabajar con color, con pintura. Sí, normalmente son trabajos muy especializados. Si trabajas solo en personajes, trabajas solo en personajes. Hay gente que trabaja solo en color y no trabaja en personajes. Hay gente que trabaja solo en diseño de escenarios y no toca el resto. Pero determinados artistas, digamos que dependiendo del momento, puedes ayudar en otras partes del departamento de arte, con lo cual está muy bien, porque digamos que cuando estás a lo mejor ya muy saturado de algo, cambias. Vamos, que no tienes ninguna cosa en plan, me gustaría dirigir o me gustaría no sé qué, eso no. Quizá más que la dirección de arte. Yo llevé la dirección de arte de un proyecto para animación, para televisión en España, que fue como 5 años. Pero quizá lo que me gustaría llevar es la supervisión de personajes. Pero, porque aun siendo supervisor de personajes, también estás trabajando con personajes, estás diseñando. Porque lo que no me gustaría es llevar la supervisión de algo sin no mancharme las manos. O sea, aunque pongamos la supervisión de personajes o la dirección artística, me gusta también formar parte de ese proceso. Y, digamos que efectivamente tú tienes que llevar o crear, digamos, lo que es la biblia de estilo del proyecto, pero también forman parte del departamento de arte a la hora de crear algo. Que suele pasar, es decir, tanto los supervisores de personajes como los directores de arte del proyecto también hacen material artístico en la... Está guay. Que no están solo de jefes ahí mirando y ya está. Está bien, ¿no? Porque da miedo. El trabajo de otros y darles notas, etcétera, etcétera. Claro, pero también se están pasando las manos. Que puede dar miedo, ¿no? Que te den te ascendan cierta forma y te aleje de la mesa, ¿no? Y eso sería un rollo. Sí, ese es mi mayor miedo, por eso... Que te toque coordinar, ¿sabes? Que tengas que estar pendiente de que los demás lo hagan. Sí, es, digamos, más pendiente de, digamos, la parte burocrática de muchas reuniones y tal. Y, eso no mola. No, pues no mola nada. Que hay bastantes reuniones con temas. No es solo, digamos, no tienes que estar solo en las reuniones que dependan de arte, sino que tienes que estar también en las reuniones de modelado, porque tienes que estar supervisándolo todo. Claro. Siempre ha venido antes de diseño, todo lo que se hace en el resto de departamentos, tienes que estar ahí en todas las reuniones, con lo cual te queda muy poco tiempo para hacer algo, digamos. Sobre eso te quería preguntar, que no están evidentemente en las preguntas clásicas, y teniendo a ese bicho delante, ya que dices que estás en diferentes términos, ¿has trabajado con dobladores para ajustar movimientos? No, porque claro, como yo no trabajo en animación, pero sí que muchas veces las personas o los actores que doblan a los personajes alguna vez se han pasado por los estudios de animación. Y está muy bien conocer a los actores que van a ponerle la voz a tu personaje. Normalmente, en los casos que yo he tenido, nunca he sabido teníamos alguna idea de cuando ya estábamos diseñando el personaje, de posibles candidatos al actor, actriz que le iban a poner la voz. Pero nunca he tenido
el guión y que te han dicho, tú vas a diseñar este personaje y este personaje le va a poner la voz el actor tal o la actriz tal. Nunca he tenido ese caso. Vale. ¿Nunca te he influenciado? Sí, porque a veces piensas en los rasgos, a lo mejor, del actor y haces que se parezca más, pero no ha sido el caso. En el caso, es curioso, porque independientemente de que luego le ponga la voz, trabajando con Brad Bird, siempre, cuando te hablaba de cómo veía un personaje, siempre te daba mucha bibliografía y te hablaba de actores en determinada película que encajaban mucho con lo que él estaba buscando en el personaje. Y eso está muy bien, porque claro. Es fenomenal. Dice, pues mírate la película esta y el personaje este, pues así es, este es la sabandija que quiero que uses. Eso es muy, muy útil. Qué guay. Qué guay, no, qué guay. Sí. Es que siempre es una biblioteca de películas y siempre te da muchas referencias. Qué guay. Yo temía que lo íbamos a perder, entre comillas, porque recuerdo que hizo la película esta de Misión Imposible. Sí. Y dijo, ostras, esto es mucho más rápido que hacer una película de animación, ¿sabes? Esto me lleva solo unos meses de mi vida, ¿no? Y en animación le cuesta como 3 o 4 años mínimo, ¿no? Sí, pero le gusta el medio de la animación. Ha vuelto. Ha seguido ahí y todo esto. Es que también te preguntaba a los actores porque me ha venido a la cabeza también que antes comía con una especie de lucha entre comillas. Me acuerdo de aquella película de El Dragón Mágico, Billy Elliot o el Dragón Mágico, que los animadores estaban acostumbrados a hacer primero ellos la animación y que el actor creo que se adaptara a lo que estaba animado, ¿no? Y creo que en Roger Rabbit fue al revés y había una lucha como los animadores, no, ¿sabes? Que tienen que adaptarse a lo que ya estaba filmado. Es que normalmente, o sea, lo lógico, el proceso lógico es que tú tienes que tener ya los animadores, tienen que tener ya los audios. Porque ahí tienes los tiempos para poder, cuando ves una película en versión original, ves que claro, está sincronizado y vocalizan lo que dice. Y para eso, claro, tienes que tener los audios. Antes de animar, se ha grabado ya todas las voces. Para poder vocalizar y hacer los audios y tener los tiempos del diálogo. Y volviendo a las preguntas que tenía aquí en el test que voy haciendo más o menos a todo el mundo tal, aquí se empieza con tópico, que hay en los dibujantes de cómics sobre todo, ¿vale? Que es que siempre hay 2 topicazos que se cumplen, que es 1, no les gusta el fútbol y 2, no tienen carnet de conducir. Pues yo cumplo el tópico. El pleno, ¿eh? Me gusta el fútbol y no tengo carnet de conducir en Los Ángeles. Que es como, yo recuerdo que cuando dije por las redes sociales que dejaba Nueva York y me iba a Los Ángeles y no tengo carnet de conducir, la gente me decía, ¡estás loco! ¿Cómo te vas a Los Ángeles si no tienes carnet de conducir? Pues bueno, puedo vivir tranquilamente sin carnet de conducir. Sí. Pero lo normal, efectivamente, es que tengas carnet de conducir aquí. Pero no, yo es que no me veo conduciendo un coche. ¿Tienes cerca el estudio? No, realmente no, pero me muevo con Lyft, es similar a Uber. Bueno, para cuando voy a los sitios utilizo eso. Muy bien. Y bueno, algunas preguntas, lo bueno es que ya te las has añadido antes. Tú, claro, ahora no sé, porque claro, es diferente ahora porque tú estás pendiente de un estudio, de otra gente y tal, pero normalmente sería más de trabajar de día o de noche. Yo soy muy diurno. Yo, de hecho, me cuesta menos levantarme. De hecho, me levanto muy temprano que acostarme tarde. Pero eso de siempre. Y eso hay unos estudios que de hecho tienen que ver con la regulación de la temperatura del cuerpo, no sé qué rollos. Que hay personas que son alondras y otras búhos. Pues yo soy alondra. Yo soy de los que no les cuesta madrugar, pero trasnochar sí. Hay personas que, al contrario, que les cuesta mucho madrugar, pero
pero se pueden pasar la noche. Tú, de hecho, eres búho, yo soy Alondra. Bueno, yo soy una mezcla ya de todo, porque además me pego unos buenos madrugones. Porque ya los horarios no sé cómo lo haces, yo me moriría. Te los condicionan aquí. Pero sí, yo. De hecho, la última vez que hablamos deberían ser las 1000 por ahí. Puede ser, sí. A veces estoy despierto. Ya de madrugada. Sí, a veces estoy de madrugada y a veces estoy muy temprano, ¿sabes? Es un de esto. Pero conozco muchos búhos que han tenido que cambiar y ceder. Y claro, al trabajar con otra gente, pues tienes que hacer el horario diurno, ¿no? Pero que ellos saben que rendirían más de noche, ¿sabes? Como que el flow les sale de... Luego, claro, esto a ti no te afecta, porque el trabajo tuyo, bueno, porque vas pasando una cosa a otra, ¿no? Pero sabes, en el cómic, página 1, página 2, página 3, que tiene el toque, hay gente que es 1, la acabo, voy a la siguiente. Eso es algo que, como me lo podrás explicar tú, que siempre la gente se lo plantea así, una detrás de otra, 1, 2, 3, sí. O una vez que ya está todo planificado, te puedes saltar a la página última. Sí. Muchos no. Que es todo seguido. Porque, por ejemplo, en el caso del cine de animación, normalmente no se empieza con la primera secuencia. Claro. Se empieza con una secuencia que sea clave, en la que a lo mejor no hay muchos personajes, pero va a servir de referencia de todo para el resto. Y las más importantes posiblemente se hagan mucho cuando esté ya todo mucho más rodado, para que esté mucho más pulido. Es lógico. Efectivamente. Pero no se empieza con la secuencia primera, secuencia segunda. No. Esta es completamente desbarajado. Posiblemente sea con una secuencia en la que hay a lo mejor solo 2 personajes y están en una habitación. Y ese es, digamos, el test de todo. Pero hay gente que, aunque tenga todo el guión, es como muy metódica, ¿sabes? De que no está tranquila si no hace 1, 2, 3, 4, ¿sabes? Es como... Pero si pienso yo desde mi ignorancia, si, digamos, lo tienes todo ya planificado, las páginas, más o menos la construcción, ¿no?, de la narración de cada página, y sabes tienes los diálogos y sabes cómo es, técnicamente, ¿no?, y tienes ya los diseños de los personajes y tal, técnicamente podrías empezar por cualquiera de las páginas. Por cualquier sitio, sí. Y de hecho, por ejemplo, igual te atascas con la página 2, lo mejor es dejarla e irte a otra. Claro. Pero hay gente que no. Ahí y que va por allí. Como esas manías, como todos, ¿no? Y a nivel de documentación, ¿te toca buscarla o siempre tienes todas tus referencias? Sí, siempre yo creo que en todas las películas, bueno, en todos los proyectos tienes de hecho, tanto como en esta de Reagan es futurista, pero es retrofuturista, tiene mucho de los años, estilo años 30, pero como Blade Runner. Es como una película de cine negro de los años 30, pero futurista. Pero tiene muchos elementos de Art Nouveau, Art Deco y el estilo de la ropa y todo eso es muy años 30, pero con un toque de futurista. Por lo que tienes que documentarte de la moda años 30, de ver muchas películas de cine negro. De hecho, fotografía en blanco y negro también. Sí, te documentas un montón de cosas. Ya te digo, tuvimos que ver varias filmografías Teníamos además pases de películas allí en el estudio, como el Arco Maltés y cosas así, para documentarnos de acting de los personajes. Tenemos este tipo de acting para determinado personaje. La de Paper Moon es una película que yo tuve de referencia para unos cuantos personajes secundarios muy interesantes. Pero me lo pasé muy bien, sí, porque aprendes muchas cosas, incluso de objetivos de cámara,
para lograr iluminación, lo típico eso que iluminaban así los ojos en las películas. Ah, sí, como... negro. Sí, como la familia Adams a la Morticia. Sí, ¿no? Que tiene siempre... sí, era muy típico. Es muy gracioso, ¿no? Y tú a nivel individual, si has tenido que hacer un dibujo, este ya es un hipotético recuerdo, ¿eras de los que... Pero la pregunta venía también un poco para cómo nos enfoca... Porque cada uno... Hay gente que no se documenta y hay gente que tiene una enfermedad, ¿no? Me refiero, cuando tú hacías tus dibujillos por esto, eras de... Venga. Voy a buscar los ladrillos de no sé qué, la ropa de no sé cuántos. Yo antes cuando estudié arte, mi profesor de dibujo artístico siempre me decía: tú dibujas con el corazón, pero no dibujas con la cabeza. Que lo que se refería es que dibujaba muy a cholón, sin ninguna base artística, y tenía que aprender los principios básicos de composición o de documentación y cosas así. Y que no... Y ahora, obviamente, no. Ahora, depende de lo que hagas, sí, me gusta documentarme bastante. Nadie sabe un... Y luego lo de trabajar. ¿Trabajas bien en estudio con gente ahí al lado o prefieres la soledad? Pues he estado trabajando mucho tiempo, tanto en Netflix, porque aún estábamos con el tema de la pandemia, como en parte aquí en Skydance, porque estamos cambiando de estudio a Santa Mónica y durante un tiempo hemos estado trabajando mucho en remoto, con lo cual me he acostumbrado mucho a trabajar en mi estudio. Y personalmente, digamos que yo me organizo mejor en mi estudio con mi material y mis historias. Lo bueno de trabajar en un estudio es que estás más en contacto con la gente y o te preguntan y te piden pues opinión o estás viendo también el trabajo de otras personas. Eso. También tienes muchas más distracciones, como el día de cachorritos, ¿no? El día de no sé qué. Y bueno, te tienen más reuniones y quizá personalmente yo soy más productivo trabajando en mi estudio porque me concentro, me pongo música y no tengo ningún tipo de distracción, que trabajando en un estudio que inevitablemente siempre tienes más distracciones o reuniones o simplemente si quieres irte como es un campus, es lo que han hecho en Santa Mónica es enorme, pero tienes que ir con un mapa de a ver dónde tengo la cafetería más próxima en el estudio. Ostras. Pues sí, pierdes más tiempo, pero bueno. Como yo trabajo rápido, no hay problema. También es que hay gente que en casa le cuesta desconectar, ¿sabes? Que tú estés ahí y estés pensando, el vecino, la nevera. Depende de si, yo qué sé, tienes muchas distracciones como un niño que viene o el perro que se te pone encima o el gato que se te sube encima del teclado, pues supongo que también dependerá de las circunstancias, ¿no? Efectivamente, si tienes un vecino que está taladrando ahí, yo aquí estoy muy tranquilo y tengo ahí está la tranquilidad. No hay problema. ¿Y te gusta más dibujar naturaleza o urbanismo, ciencia ficción? Pues naturaleza, digamos que me resulta muy cómoda porque la arquitectura tiene más trabajo. Con lo cual, la naturaleza pues, me resulta mucho más fácil porque no tengo que estar haciendo dibujo técnico. Y es una cuestión más de comodidad. Pero tiene trampa, ¿eh? A veces la vegetación tiene trampa, a veces de hacer diferentes. Pero se puede cambiar también, ¿no? Mejor que la arquitectura, que la arquitectura no se puede cambiar tanto. O sea, cuando si hay una perspectiva en arquitectura es mucho más visible que si divides las cosas en planos con la naturaleza. Las montañas, sí, el horizonte, son montañas, ¿no? Es más trampeable que la arquitectura. Pero
Me gusta todo. O sea, tanto... De hecho, me toca diseñar cosas desde personajes que tienen elementos mecánicos, que me ha tocado, a personajes que son animales, humanos, criaturas. Y te he visto hacer de todo. Y cuando han hecho por gusto, te he visto mezclarlo, además. ¿No? En Wenkido hay como una mezcla de todo. Sí, por ejemplo, en Wenkido era pues, desde naves espaciales, cosas mecánicas, cyborgs, robots, selva, efectivamente, arquitectura. Sí, eso es lo que más me gusta, el poder tocar todo. Sí. ¿Hay algún personaje que te gusta mucho y te gustaría dibujar o te gustaría trabajar en él? ¿O algún género que no has tocado? Digo, hostia, usted es un western. Me gustaría hacer un musical, pero yo qué sé, ¿sabes? Pues musicales he tocado, toqué el de Leo, que fue divertido, pero claro, ahora estoy tocando una serie de cosas que no puedo decir. Claro, no puedes revelar. Pero en general he tocado o estoy tocando bastantes cosas muy distintas. Pero me gustaría, claro, en el caso de Reagan he tocado ciencia ficción, pero que aunque hay elementos muy de ciencia ficción, es un poco retrofuturista. Pero algo, pongamos como Wenkido, si fuera una película de animación, eso me encantaría. Me encantaría hacer algo así, que es algo ya completamente futurista, muy space opera, planetas, ciudades futuristas, o criaturas, robots y cosas así. He tocado proyectos que ojalá tengan luz verde, los que me lo he pasado muy bien. Y de hecho con el director de Raya y Big Hero 6 estaba trabajando en un proyecto que ojalá tenga la luz verde, porque me lo pasé muy bien diseñando cosas. ¿Hay alguna media de proyectos, por ejemplo, de cada 10 salen 2, por ejemplo, o así? ¿O no? No hay ninguna, no hay una fórmula. Claro, hay una serie de acuerdos que se llegaron Skydance con Netflix, que son X número de películas de animación. Cuando ya termine ese acuerdo, pues creo que se continuará con la publicación con Paramount, que espero que también sea en cines. Porque, sí, claro, y lo que pasa es que, claro, parte de los proyectos que se están desarrollando ahora en presentación son, en principio, para Netflix. La cuestión es que si hay algunos proyectos que Netflix diga no, para ahí la posibilidad de presentar esos proyectos con Paramount. No lo sé, ojalá. En concreto hay algunos que ya he tocado que espero que tengan. Me refería a... Vale, veo que tiene larga vida, ¿no? Que aunque te digan que no a un proyecto, ese proyecto puede seguir viviendo y ser recuperado, ¿no? Parece ser. No, pero yo me refería, por ejemplo... Sí. Que si tienes calculado, por ejemplo, de cada 5 proyectos que he hecho, han salido 2. O algo así. No hay una fórmula, ¿no? Más o menos, ni una media. No hay una fórmula. Porque a veces estás un tiempo trabajando en presentación de proyectos, porque la idea ahora en Skydance son 2 películas al año de animación. Con lo cual tienes que tener una batería de ideas y proyectos en diferentes estados de producción de preproducción y producción. Con lo cual ahora estamos desarrollando muchos proyectos en fase de presentación. Pero no. Cuando estuve en Blue Sky, hubo varios proyectos de presentación que, claro, ya se cayeron también porque se cerró el estudio, pero no sé. El tema de Anubis era una película que estábamos en preproducción y después de 2 años de haberse retomado varias veces ese proyecto,
porque se cambiaba y se volvía a presentar. En este caso se presentaba 20th Century Fox para la distribución, y pues se cayó varias veces, incluso después de 2 años. Pero incluso una misma idea, a lo mejor pasados los años se puede volver a retomar cambiando el guión, haciendo una idea, etcétera, etcétera. Es decir, había proyectos que hacía años que se habían desarrollado, digamos, la primera semilla, pero de repente se volvía a retomar. Y pues con un nuevo guión, cambios, etcétera. O sea, aun con el hecho de que hay un proyecto que se haya cancelado y no haya tenido luz verde en un momento, es algo que siempre, a lo mejor en un futuro, se puede volver a recuperar. Si el proyecto es interesante, claro, para darle una vuelta. Sí, no. es que a veces debe dar pena, ¿no? Que hayan proyectos que se queden en el cajón. Claro. Si ves que a lo mejor hay posibilidades, pero dices, bueno, pues a lo mejor no es un musical, pero es, pues, digamos, más adulta o no, o más infantil y ahora es un musical. Pues, digamos, una misma idea renovada y cambiada, pues, si, digamos, el concepto es interesante, pues puede ser. Sí. Y nunca mueren del todo. Se me ha pasado a preguntarte, pero que también va con dibujar, si ¿hay algún lugar que te gustaría conocer que no conozcas? ¿Algún país, algún sitio? Sí, tenía la espinita con visitar Islandia. Después de que mi viaje por Noruega, me quedé con ganas de ir a Islandia y espero que alguna vez. Fíjate, pensaba acercarme a España pasadas las Navidades. Y por un momento me llegué a plantear de pillar unos días para hacerme una escapada a Islandia. Al final no lo he hecho, pero sigo teniéndolo ahí en mente. Eso iba a decir cerquita, pero para ti no es cerquita, claro. No, quizá aproveche en una de las visitas que haga a mi familia y ya desde Europa pues vuelve a Islandia. ¿Y de Estados Unidos? ¿Haces excursiones por ahí? ¿Por Estados Unidos no? Por aquí es quizá en el tiempo que llevo he visitado más sitios que... Estuve a punto un año de haber ido a varios de los parques nacionales que hay aquí en California, que hay unos parques nacionales brutales, y había planeado una excursión. De hecho, salía desde Las Vegas. O sea, hacía noche en Las Vegas, que era genial. Estoy una noche en Las Vegas, aquí sacando fotos de la locura que es esto, y luego ya vamos a visitar. Pero al final también lo cancelé, pero mira, es algo que también quiero hacer. Porque el cañón, ¿no? El cañón, el Death Valley, el parque nacional de las secuoyas gigantes, que son árboles, el único parque nacional de árboles prehistóricos que hay en el mundo, que es un gigante. Sí, son una serie de parques nacionales que es un must para, si estás en California, para visitar. Y encima eso saliendo desde... Era desde el hotel, además hacemos noche en el hotel no me acuerdo cómo se llama, es una torre súper altísima, que hay como una especie de parque en la parte de arriba del hotel. Genial. Hacer noche en Las Vegas y sacar fotos de toda esta locura por la noche y luego sí, y no tener mucha tentación de echar monedas. No, a mí como los casinos me da igual, pero... Sí. Ir a la casa de empeños, ¿no? Hacer una boda falsa con Elvis y todo eso. Todas esas cosas. Pues muy guay. La entrevista se acaba con esa pregunta, que es, si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Un superpoder. ¿Cuál me gustaría tener? Pues... menuda pregunta. Es complicada, ¿eh? No la haces nunca esta. No sabría. Es muy típica, en realidad, pero nosotros, ¿eh? Nos preguntan siempre por cosas de ¿qué lápiz usas? ¿Tu guaco? Sí, es verdad. Pues el poder atravesar las cosas. Poder atravesar las cosas. A voluntad, claro, por si no me cae infinitamente. Pero atravesar las cosas, sí.
poderme colar en cualquier sitio. Voy a prolongar un poquito el rato, que te quita hora y media, pero claro, sí, llevamos una hora y media aquí. Sí. Digo, aparte de gente en tu estudio, que por lo que dices son mogollón, ¿hay mucha relación entre los demás estudios, mundillo artístico de animación, o cada uno a su bola? Al final, como es increíble, pero al final es un mundillo relativamente pequeño. Y con mucha gente con la que estuve trabajando en Blue Sky, pues ahora está en Disney, ahora está en Pixar, ahora está en Sony, o tengo amigos que ahora están, pues que habían estado en DreamWorks, ahora que acaban de dejar Disney ahora y ahora estaban en Sony. Pues, al final tienes conocidos en todas partes, es inevitable, porque al final siempre te has movido por distintos estudios y gran parte de la gente con la que estoy trabajando ahora viene de Disney, clásica de Disney, pues, como por Félix. Félix fue clave en el segundo renacimiento de Disney. Está en Skydance ahora. Y muchísima gente, muchísimos directores de películas ahora en Skydance vienen de dirigir películas en Disney. Con lo cual, sí, en realidad es un mundo muy pequeño. Hay convenciones. Hay convenciones y cosas que os podáis ver de vez en cuando. Sí, hay muchas. El CTN está aquí en Burbank, que es una convención de animación. En Pasadena, que está aquí a 20 minutos, está, creo que ahora, no sé si habrá acabado ya, está en Lightbox. Estuve a punto de estar en el stand de Skydance atendiendo para revisión de portafolios y dando consejos y tal, pero al final no registré. Eso lo hice en la CTN, estaba en el stand de Skydance, pues eso, revisando portafolios para la gente y tal, dando consejos y tal, pero normalmente suelo evitarlo porque estoy ya muy cansado del tema de animación y normalmente evito porque es como demasiadas claro. de animación por todas partes, sí. Pero si hago algo que suelo participar, normalmente suele estar, pues eso, revisando los portafolios de la gente y dando consejos y cosas así. Sí, yo le decía como mera excusa para... No vendiendo mis historias, ¿no? Es más sí, representación. Yo decía como mera excusa para ver a todos tus colegas, ¿sabes? Que a lo mejor cuesta encontrar el momento entre semanas, pero aprovechas estos eventos. Pero normalmente, por ejemplo, ahora con un colega que estuvimos 11 años trabajando juntos en Blue Sky, él estuvo en Disney luego y ahora está en Sony y lo que pasa es que trabajaba desde su casa, que no estaba aquí en California, y ahora me dijo hace poco, oye, que voy a pasarme por Los Ángeles ahora que estoy en Sony, porque Sony está... De hecho, tienen el estudio cerca de Santa Mónica también. Y digo, ¿vas a estar por esas fechas? Digo, sí, pues nada, nos vemos por aquí. Pero siempre más o menos estás en contacto con la gente. Claro, ahora hay mucha gente que está en San Francisco, por lo cual ya no nos vemos, porque están en Pixar, pero si viene alguien a Los Ángeles, pues tienes contacto, pues, siempre te echas un café y hablamos de el cotilleo, el cotilleo y el malojeo, que hay mucho. Me imagino que este ha ido aquí, este ha ido no sé cuánto. Claro. Al final, todo el trabajo. Pixar está en San Francisco, no sabía, pensaba que estaba también en... Pixar está en San Francisco. Y es un buen tiro de... ¿no? Está a un buen cacho, ¿no? Sí, está lejillos. Hasta cerca, teniendo en cuenta que es Estados Unidos. Está más cerca que... Pero para mí está lejos, sí. Claro, está lejos. Bueno, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nos echamos nuestras charlas. Me he pasado en grande.
Ya haremos otra. Ya volveremos a quedar. Bueno, hablaremos ya. Total, pero aparte, ya hablaremos cuando estén las pelis y esas cosas y con las cosas. Sí, es verdad. Claro, la excusa ya te digo, el año que viene estrenamos 2 pelis. La primera que sale, en esa no he trabajado yo, pero la siguiente, que es la buena, es así. Sé que podemos hablar la que he entendido. Que ya está a punto, ¿no? Estará a punto ya, ¿no? Es que es lento a veces, ¿no? Sí, está a tope de la producción y ya saliendo todos los planos y ya hay bastante hecha. Es que tengo unas ganas locas. Ya estará acostumbrado, pero... Hicimos una preview sin terminar. Hay unos cines que son una cúpula y se hizo una proyección ahí que es súper inmersivo. Pero tengo esa película es para verla en el cine. Yo supongo que solo supongo que será en territorios, solo en Estados Unidos y Canadá posiblemente. Pero seguro que esa película también se proyecta en cines Netflix durante, digamos, un tiempo limitado, porque es que es para verla en el cine. Aunque luego saldrá, lógicamente, en Netflix. Y esta es la que es adulta, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, no, a ver, es película de cine negro, hay asesinatos. Mola, es que mola. que eso no hemos hablado hoy, pero mucha gente que siempre piensa que la animación es para niños. No, lo bueno de Blanco es que dice que no, que claro, con cine de animación puedes hacer una película de terror, puedes hacer una película de cine negro, puedes hacer una comedia, pero no es un género en sí, es un modo de expresión. Claro. Pero hay mucha gente, yo que sé, igual los mismos actores, ¿no? Así, no, que no nos quitan el trabajo, ya que sé, ¿no? Y luego llega, que no sé si tiene Estados Unidos también, pero llega Kimetsu no Yaiba, ¿no? Los Guardianes de la Noche, y la estrenan aquí, y es el mayor taquillazo de la historia de Japón. Bueno, es que es eso, y la tuvieron poquísimo tiempo. Si le van a tener más, yo creo que, vamos, recauda lo que nunca he visto. Sí. Y sobre todo en anime hay muchas historias más fáciles que hayan más historias adultas y demás. Sí, de hecho, parte de la inspiración también cuando pensamos en lo de las... Era una serie de animación que no sé si llegaste a verla tú, Furikuri, que se daban unas de tortas con guitarras eléctricas. Era una locura. Sí, Furikuri. Es una serie de gainas. Sí, PCL, ¿no? FLC. No. Sí. Esa inspiración de esta, madre mía, es un mito, esa serie es cultísima. Hay pocas series de animación con la que me he reído tanto. Como esa, sí. Me acuerdo que era de las que más te gustaban, sí. No, eso, lo único que pasa es eso que a veces vosotros tenéis más tiempo para darle mimo y en Japón hay mucha producción de... ¿no? Como las animaciones de televisión, ¿no? Sí, claro. A fin de cuentas es material para televisión, en este caso. Claro. No era pertinente. Aquí quizá, pues eso, los presupuestos también son más elevados y, lógicamente, es el de cuidar. Es que, de hecho, tenemos a gente en diseño de vestuario. Que claro. O sea, los personajes se cambian de ropa. Es decir, hay un diseño de vestuario como para una película de acción real. Con diseños con patronaje, etcétera, con diseño de joyas. Es como una película de acción real. Sí, no es como una animación clásica que llevan la misma camiseta durante toda la serie. Claro, el personaje lleva siempre la misma ropa. No, aquí se hacen heridas, se manchan, se cambia la ropa. Que yo llegué a oír antes, que era cuando en la época en la que se pintaba a mano las cosas, que era porque compraban, por ejemplo, rojo Bart Simpson. Sí, tenías una limitación de colores, claro. De hecho, el largometraje de fantasía fue de los primeros largometrajes de animación en la que no tenías una limitación de colores, que era algo, vamos, una locura. Eso era lo nunca visto. Porque, efectivamente, tú tenías una limitación de colores a la hora de hacer un largometraje de animación. Qué cosas. Bueno, que estaríamos aquí hablando horas y horas y horas. Voy a contar esto. Estoy seguro que es probable que hablemos más rato. Pero para vosotros, muchas gracias por venir al ¿Quién me mandaría a mí?
Un placer, un abrazo. Un placer muy grande.